De esta tarde es del Edén a la gloria de Dios. De Edén a la gloria de Dios. Y es que cuando estudiamos las Escrituras, como hemos dicho en otras ocasiones, debemos recordar de que la Biblia es una historia. Y que esa historia que comienza en Génesis se va desarrollando y va obteniendo cada vez más información hasta que culmina en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Así que una historia, ¿dónde se comienza a contar? En el principio. Sería imposible tratar de entender el Nuevo Testamento, por ejemplo, si no consideramos primero, hermanos, la historia que se relata en el Antiguo Testamento, y historia de la cual el Nuevo Testamento es parte y culminación de esa historia. Así que les invito a que vayamos a los orígenes, que vayamos al principio, donde todo comenzó. Nuestro principio, nuestro origen y el origen de esta gran historia que quisiera o que voy a relatarles o comenzar a contarles, a relatarles en esta tarde. Génesis capítulo 1, versículo 1. Puede estar ahí sentado para leer la palabra del Señor. Es un verso, pero puede hacerlo también con reverencia. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Ese es fácil de encontrar, ¿verdad? Primer libro de la Biblia, primer capítulo, primer versículo. Así dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice el verso 1. Gracias, hermanas que se pusieron de pie, pueden tomar asiento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que es imposible, hermanos, cuando nosotros salimos cada día por la mañana y ver todo lo que existe, es imposible llegar a la conclusión de que todo lo que nosotros solemos ver en la naturaleza, en los animales y aún en las personas haya sido el producto de la mente humana. Como tampoco es imposible de que todo lo que existe pudo haber surgido del caos, del desorden. Nosotros vemos, por ejemplo, los paisajes, ¿verdad? Vemos los árboles, vemos la naturaleza, vemos los animales, vemos a las personas actuar y vemos el diseño inteligente que se empleó para su creación. Es imposible llegar a esas conclusiones de que salió de la mente humana o que salió de un caos. Claramente tuvo que haber alguien, una persona fuera de la creación para poder crear todo lo que existe. Hay una regla que dice que de la nada no surge nada. Así que si hace millones de años no hubiese existido nada, ¿qué existiera ahora? Nada, porque no había nada. Para que algo exista el día de hoy, antes de lo que ahora existe, tuvo que haber alguien. Y muchos científicos y teóricos de la ciencia le llaman una fuerza cósmica. Nosotros le llamamos Dios. ¿Por qué le llamamos Dios? Porque creemos que la Biblia es la palabra de ese Dios. Es como querer conocer a ese Dios creador sin la Biblia. Ciertamente Dios se ha revelado, lo ha hecho por medio de lo creado, dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, sí, verso 18 en adelante, que su divino poder y eternidad se hacen claramente visibles por todo lo creado. Dios ha creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Dios lo ha creado. Él es el Señor y dueño y creador de todo lo invisible y de lo visible. Lo primero que encontramos entonces para comenzar con esta gran historia de la redención en la persona de Jesucristo, debemos recordar, hermanos, que Cristo es el centro de toda la Biblia. Lo veíamos el domingo pasado. El Señor le dice a dos de sus discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que la Escritura dice acerca de mí. Y comenzando desde Moisés, dice Lucas, el escritor del tercer evangelio, Cristo, comenzando desde los escritos de Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, les enseñaba a estos discípulos lo que de él decían. Pero la interpretación de Cristo sobre el Antiguo Testamento, sobre las Escrituras, como todas ellas enfocan hacia él, no fue una enseñanza únicamente para esos dos discípulos, sino también para todos nosotros, para todos los cristianos, que debemos ver a Cristo en toda la Biblia. Porque la Biblia no habla de usted ni de mí, tampoco de un pueblo. La Biblia se escribió para hablar de una persona, la persona de Cristo.
A vosotros, le dice Cristo a los fariseos, ¿os parece que en las escrituras tenéis la vida eterna? Bueno, ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo todo tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo primero que vemos entonces, hermanos, en esta historia, al recordar que vamos a estudiar una gran historia basándose en una persona, la persona de Jesucristo, es que Dios se presenta como el único creador de todas las cosas. El único creador de todas las cosas. Y al parecer, los escritores del Antiguo Testamento esto lo tenían muy en claro. Por eso es que el salmista, en el Salmo 89, versículo 11 y 12, dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. El profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 12 y 13, dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Salmo 96:5, una comparación, dice el salmista: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo la tierra. Y cuando vemos la adoración de los ángeles, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos en el libro del Apocalipsis, cuando están en la misma presencia del Cordero, ellos dicen que se postran y arrojan sus coronas. Una acción que demuestra la gratitud y la reverencia que estos personajes tienen acerca del Señor, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el único que tiene derecho a reclamar derecho sobre esta creación es Dios, porque Él es su único creador. ¿Y eso qué nos enseña? Bueno, en primer lugar nos enseña que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que nosotros, al igual que toda la creación, debemos nuestra vida y nuestra existencia a ese Dios creador que se ha revelado. Él se revela como lo que Él es, el único Dios verdadero, y a la vez revela que su creación es original y perfecta. A nadie se le pudo haber ocurrido un plan tan perfecto y tan original como el que a Dios se le ocurrió en la eternidad pasada. Él presenta no solamente que Él es un Dios perfecto y creador de todas las cosas, sino que su creación, por ser su creación, es original y perfecta. Si usted ha leído el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, pero el capítulo 1 de Génesis nos cuenta cómo se fue desarrollando la creación de Dios, lo que Dios hizo en el primer día, lo que Dios hizo en el segundo día, y así los 7 días de la semana. Y por si no lo ha hecho, por favor lea conmigo capítulo 1, verso 1 en adelante. Y hay una palabra, hermanos, que resalta al final de todo lo que Dios hace. Siempre que Dios terminaba algo, Dios ponía su sello de aprobación sobre lo que había hecho. Dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue a la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios también que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue así. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cuál fue el sello de aprobación que Dios daba sobre su creación? Era bueno. Vio Dios que era bueno. Es decir, que siempre que Dios creaba algo, veía lo que había hecho y ponía su sello de aprobación. Y esa frase de que vio Dios que era bueno significa que aquello sobre lo cual Dios ponía su sello de aprobación, aprobando que era excelente y original, eso que Dios había creado funcionaba de tal manera que cumplía el propósito por el cual fue creado. Dios ponía su sello de aprobación porque toda la creación, hasta el quinto, sexto y séptimo día, toda la creación de Dios funcionaba para su gloria, con aquel propósito por el cual Dios lo había creado. Por eso Dios ponía su sello de aprobación. Y al final en el verso 31 dice: era bueno en gran manera. ¿Y por qué era bueno en gran manera? Porque Dios lo había establecido, y lo que Dios había creado le servía y mostraba su gloria, porque cumplía ese propósito. La hermana que estaba dirigiendo decía que la desobediencia, hay mucha desobediencia, y veremos, hermanos, que fue justamente lo que el hombre hizo. Toda la creación funcionaba como tenía que funcionar. Fue el hombre el que no quiso funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, por su desobediencia. Así que Dios, en la creación, en este primer capítulo, el Señor, por medio de Moisés, nos dice no solamente que Él es perfecto, y que Él es eterno, y que Él es soberano, y que Él es el único creador de todas las cosas, sino que también todo lo que Él creó es bueno, es original y es perfecto. ¿Por qué? Porque fue creado por las manos de un Dios bueno, original y perfecto. Llegamos al sexto día y solamente nos hace falta que Dios cree dos cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas son? Al hombre y al jardín del Edén, porque el jardín del Edén es creado en el sexto día, y eso lo veremos ahí en el capítulo 2. Llega el sexto día entonces, versículo 27, y Dios va a crear un ser, pero este ser que Dios va a crear en el sexto día será completamente distinto a los otros seres vivos. Porque los otros seres vivos Dios le ha hablado a la tierra y a las aguas y les ha dicho: produzcan, que salga de ustedes las aves, los animales terrestres y los monstruos marinos. Pero ahora Dios va a descender, va a tomar tierra, va a formar un ser, y sobre él va a soplar su aliento de vida, de sí mismo. Y no solamente es distinto porque Dios hace toda esta acción, sino que sobre este nuevo ser el Señor va a depositar su imagen y su semejanza.
De manera que si había alguien quien debía funcionar mejor que toda la creación para mostrar la gloria y la naturaleza divina del Creador, era este ser que el Señor pasaba a crear en el sexto día, es decir, el hombre. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De nuevo Dios nos recuerda que Él es el único creador de todo. ¿Cómo comienza el verso 1? En el principio creó. Verso 26, entonces dijo Dios, y note también que aquí Dios habla en plural y singular. Dijo Dios, y luego dice hagamos, eso ya es un plural, al hombre a nuestra, otra vez plural, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Claramente, hermanos, una evidencia de que ahí Dios comenzaba a mostrarse como un Dios trino, una sola esencia y tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Doctrina que se iría, ¿verdad?, revelando con más detalles a través de toda la revelación en las Escrituras. Y es Dios mismo que habla consigo mismo diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y van a poner en el hombre su semejanza. Es decir, que el hombre estará por encima de toda la creación, porque al hombre se le va a dar una responsabilidad. Algunos le han llamado a esto como un mandato cultural. Es decir, que el hombre no solamente estaba en un lugar, Dios lo puso en un lugar por encima de toda la creación para gobernar, cuidar, cultivar y todo, sino que también el hombre iba a reconocer esa responsabilidad y actuar en consecuencia. El hombre estaba llamado, hermanos, sin lugar a dudas, a obedecer a Dios. Y hasta este momento vemos a un Dios soberano actuando como Él quiere, de la forma que Él precisa hacerlo, por encima de las criaturas. Note que en ningún momento le pregunta a Adán si quiere, o al hombre si quiere esta responsabilidad. No, Dios actúa como lo que Él es, un Dios soberano, sabiendo que sus criaturas deben obedecerle. Sus criaturas deben obedecerle. Así que Dios se revela a sí mismo, revela que Él es un Dios en tres personas, o que Él es un Dios trino. Revela también que al hombre se le ha delegado esta responsabilidad. Y revela el lugar en el que pone al hombre. Note que lo crea en el sexto día. ¿Por qué no lo creó en el primer día? Dios preparó todo desde el primer día, creando toda la naturaleza, todo lo que el hombre habría de disfrutar, y después de haber creado todo, es que Dios crea al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre continúe con el trabajo que Dios estaba haciendo en la creación. Hermanos, esa es la idea del mandato cultural, de cultivar, de hacer funcionar la creación. Adán estaba llamado, y el mandato sobre Adán y sobre toda la humanidad que iba a proseguir después de él, era a continuar con el trabajo de la creación, dotándolo de habilidades excepcionales para hacer de la creación algo maravilloso. ¿Ha visto usted personas que tienen una habilidad para la jardinería? Son increíbles creando cualquier cosa con las plantas. Otros tienen una habilidad excepcional con la carpintería. Agarran un pedazo de madera y hacen unas cosas con piedras, con mármol. ¿Por qué? Porque tienen habilidades dadas por Dios, por su imagen, por sus semejanzas de creatividad. Dios es un Dios creativo, si no, veamos todo lo que hizo a nuestro alrededor. Creó todo en 6 días o 7 días, ya veremos el séptimo día, creó todo en una semana y delegó al hombre para que el hombre funcionara como cogerente, es decir, un mayordomo que estuviera al cuidado de la creación, guardando la creación, protegiendo la creación, cultivando la creación y haciéndola funcionar para aquello para lo cual Dios la había creado, que era para su propia gloria. Este era el mandato que el hombre tenía. ¿Qué mandato? Y notemos algo también importante. Este era un trabajo. Y el trabajo que se le da al hombre es antes del pecado. De manera, hermanos, que el trabajo no es consecuencia del pecado, para nada. El trabajo es una función honorable delante de Dios que nos lleva a desarrollarnos siempre.
¿No le ha pasado que cuando usted está en el trabajo y le delegan que haga algo nuevo, usted se siente incómodo y hasta nervioso porque no sabe cómo le va a salir? Pero después de hacerlo dice, lo hice. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros su imagen, su semejanza, para que siempre estemos buscando hacer algo nuevo. Porque una persona que siempre hace lo que sabe, entonces nunca crece. Entonces siempre tenemos que buscar hacer algo nuevo, intentar hacer algo nuevo. Y el hombre estaba llamado justamente a eso. A desarrollarse, a crecer, a expandirse. Dios le da trabajo, le da ordenanzas. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ellos tenían que llenar la tierra. ¿Y cómo fue hecho el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Así que, ¿qué tenía que hacer el hombre y la mujer? Llenar la tierra de seres vivientes que fueran a imagen y semejanza de Dios. Los monarcas en el antiguo tiempo, cuando su gobierno no alcanzaba, no tenía suficiente personal para abarcar todo el territorio que ellos querían abarcar, lo que hacían es que en las ciudades más lejanas construían una estatua de sí mismo y la ponían allá, para que todas las personas lejanas que vieran la estatua del monarca dijeran, es territorio del monarca. De la misma manera, hermanos, en todo el mundo se habría de llenar de seres vivos hechos a la imagen de Dios, como un recordatorio de que todo le pertenece a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. La idea de Dios, el plan de Dios era ese, que el hombre llenara la tierra de seres vivientes conforme a su imagen y a su semejanza. En el versículo 28 entonces tenemos el mandato cultural. Después que Dios crea al hombre, Dios crea el huerto del Edén. Y una vez más, Dios actuando con soberanía, no le preguntó al hombre, tomó al hombre y lo puso en el huerto. ¿Y cuál era la función del hombre? Capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La idea principal al poner al hombre en el huerto del Edén es que ese paraíso que estaba en medio de toda su creación se expandiera a través de toda su creación. Porque era en ese lugar en el que Dios iba a tener una comunión con Adán, con el primer hombre. Dios hablaba con Adán directamente y lo hacía en ese lugar, en ese santuario. Y veremos, hermanos, en algún momento, el paralelismo entre el paraíso, el Edén, el tabernáculo, el templo y el santuario de Apocalipsis que en el libro de Revelación nos muestra. Un paralelismo impresionante, donde Dios ha de comunicarse y ha de tener comunión con la criatura. Así que la idea era esa, que Adán expandiera el huerto. ¿Usted se imagina que el hombre no hubiera pecado? Ahora mismo estaríamos en el huerto del Edén disfrutando de una comunión como nunca lo hemos hecho. Lo disfrutaremos cuando estemos en la eternidad. Pero, hermanos, de este lado de la eternidad disfrutaríamos de una comunión con nuestro Creador. No habría pecado, no habría sufrimiento. Estaríamos trabajando con gozo. ¿Por qué? Porque disfrutaríamos con placer a nuestro gran Dios y Creador. Lo disfrutaríamos así. El hombre es puesto en el Edén entonces y Dios termina su creación y lo hace con un día de reposo. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día de reposo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note que ahí no habla y fue la mañana y la tarde. Y tampoco Dios dice, y era bueno. ¿Por qué razón? Porque ese día sería eterno. El día séptimo sería eterno. Hermanos, el hombre, la humanidad estaría en un reposo eterno en comunión con Dios. ¿Disfrutaríamos tanto su presencia? ¿Recuerdan uno de los salmos? Su presencia hay plenitud de gozo. Ninguno de nosotros ha disfrutado de esa plenitud de gozo. Hasta el día que estemos en la presencia del Señor, nos muramos,
o el Señor venga, hasta ese día disfrutaremos de lo que es esa plenitud de gozo, pero eso sería lo que viviríamos porque estaríamos en ese reposo. Por eso que Hebreos dice que Cristo es nuestro reposo, el que vino a revertir los efectos del pecado es ahora nuestro reposo, pero esa era la idea del séptimo día. Esta es toda la creación de Dios. Dios hizo todo bueno, todo perfecto y puso al hombre como el que cuidara y protegiera la creación. Y alguien diría, ¿acaso esa decisión fue la mejor decisión de Dios? ¿De poner al hombre a cargo de su creación? Hermanos, note que el mandato cultural lo encontramos en el verso 28 y es en el verso 31 que Dios ve todo lo que ha hecho y dice, era bueno en gran manera, incluyendo la decisión de poner al hombre a cargo de cuidar, proteger y cultivar su creación. Así que claramente, hermanos, fue una buena decisión poner a su criatura con su imagen, con su semejanza, a guardar. ¿Guardar de qué? ¿Habría algún peligro en el huerto del Edén? ¿Acaso existían peligros alrededor? Porque Dios pone a su criatura con su imagen y semejanza a que guarde el Edén. Bueno, sí. Satanás era el peligro. Satanás era el peligro. Y después de toda esta creación perfecta y buena que el Señor ha hecho, pasamos entonces al capítulo 3 en el que encontramos, lastimosamente, la caída del hombre. La caída del hombre. Ese que representaba un peligro para el hombre, se infiltró en la creación de Dios, en el huerto del Edén. ¿Y saben cuál era el trabajo de Adán? Guardar el huerto. Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Expulsar a Satanás del huerto, no permitir que hablara con su esposa, no permitir que le llenara la cabeza de ideas. Era responsabilidad del hombre hacer ese trabajo, porque para eso Dios se lo había delegado, él era el responsable. Por eso que dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 2, al final del capítulo 2, que la mujer fue engañada. Dice, el hombre no fue engañado. No, quien fue engañada fue la mujer y por ser engañada incurrió en transgresión. Ahora note que ciertamente la mujer fue la que fue engañada, el hombre no. El hombre sabía lo que estaba haciendo y eso es peor porque el hombre recibió el mandato de parte de Dios, no comerás de ese árbol. Indiscriminadamente, él decidió comer. No, él no fue engañado, él lo hizo con conciencia. Capítulo 2, versículo 15 al 17, después que Dios puso al hombre en el Edén, entonces también le da este mandato. Capítulo 2, versículo 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, hermanas, ¿fue eso lo que Dios dijo? No, Dios dijo, podéis comer de todos los árboles menos de uno. Sin embargo, ahora Satanás le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, tal como Dios lo había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué cuadro este? Un pintor del pasado llamado Miguel Ángel pintó este cuadro en el que la mujer está tomando el fruto y el hombre le está bajando la rama. Porque él estaba ahí, la mujer comió y dio también al hombre y el hombre también comió. Ahora note que Satanás no amenaza de ninguna manera a Eva. No, él no viene con amenazas. Él viene con ideas y hermanos, las ideas tienen consecuencias. Y lo primero que Satanás hace es tratar de hacer dudar
la mentalidad de la mujer para que pierda su dignidad como una criatura hecha a la imagen del Señor. Es decir, llevarla a pensar de que ella debe actuar por sus instintos, como lo hacen las bestias del campo, como lo hacen los animales, y poner por encima de la obediencia a su Creador su deseo del fruto. Cuando ponemos por encima de obedecer a Dios nuestros deseos y nuestros apetitos, estamos haciendo exactamente lo que hizo Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Siendo seducida y siendo convencida por una idea plantada por Satanás. Atacó la identidad del ser humano, llevarla a actuar como un animal, pero no solo eso, también llevarlos a pensar a que sin importar la manera como actúan, deben ser tratados como dioses. No les dice, ustedes seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vuestros ojos serán abiertos y ustedes van a poder ver entonces, y serán como Dios, serán dioses. Así que vivan depravadamente y reclamen ser tratados como Dios. ¿Dónde hemos visto eso antes? En nuestra sociedad. Vivan como bien les parece, pero reclamen respeto. Reclamen ser tratados como dioses, con reverencia y con respeto, porque le temen a la verdad. Porque Satanás los seduce y los engaña. Claramente lo que hizo con nuestros primeros padres. Los sedujo, los engañó, los llevó a que actuaran de la manera más vil, más baja en la que un hombre puede actuar, que es en desobediencia a Dios, en desobediencia a la voluntad de Dios, y llevarlo a actuar por sus propios deseos. Y reclamar, inclusive, ser tratados como dioses. Pero hermanos, el pecado de Adán y Eva no solamente fue desobedecer un mandato, fue un pecado de rebelión. Es que Adán no solamente estaba desobedeciendo el mandato que su creador le dio, él se estaba rebelando contra de Dios. Él quería darle un golpe de estado. Algunos a esto le llaman un deicidio. Ellos querían matar a Dios. La idea de la serpiente era: ustedes van a conocer el bien y el mal. ¿Y acaso habría algo de malo en eso? Por supuesto que no. El problema estaba en que Adán y Eva, ellos quisieron definir lo que era bueno y lo que era malo. Y se equivocaron claramente. Ellos decidieron que era mejor obedecer a un total desconocido que obedecer a su creador. No, nosotros no decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Es la Biblia, es Dios en su palabra lo que establece lo que es correcto de lo incorrecto. La diferencia de lo bueno de lo malo, de lo justo de lo injusto. Es Dios el que establece la verdad. Nuestros primeros padres no lo consideraron. Y hermanos, hay personas que dicen culpa de Adán. Y es verdad, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo estando en ese lugar? Mira, las cosas hubieran sido peores. Hubiésemos hecho cosas terribles. Solo mirémonos. Adán fue creado como un hombre, un ser humano, igual que yo, igual que usted. Él, así como él pecó, nosotros también pudimos haberlo hecho. Así que el hombre desobedece a Dios, desobedecieron el mandato de Dios, y como consecuencia de la caída y del pecado se produjeron varias cosas. Hermanos, los pecados tienen consecuencias. Nuestros errores tienen consecuencias. Siempre será así. Dios nos perdona. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso. Nos equivocamos, Dios nos perdona. Pero las consecuencias siempre estarán ahí. Y las consecuencias que siguieron a la rebelión del hombre, el presentarse delante de Dios, fueron terribles. Para empezar, esa comunión que el hombre vivía en el huerto del Edén con Dios quedó totalmente rota. Porque una vez más Dios vino a pasearse en el huerto para estar en comunión con la criatura. ¿Y qué pasó? Versículo 8 del capítulo 3, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto a lo fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El problema es que esa relación ya quedó rota. El hombre ya no pudo sostener una buena relación con Dios, ya era impotente de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sentía culpa. Él sabía que había pecado, él sabía que quería rebelarse contra alguien que no podía hacerlo. Así que lo que decide es lo mismo que hace todo ser humano: alejarse de la presencia de Dios. Por eso que San Agustín decía que Dios ofende el orgullo del hombre por el solo hecho de ser Dios.
Porque el hombre le huye a Dios. Hermanos, demos gracias a Dios porque Él nos trajo con cuerdas de amor. Y ahora podemos reconocer que Él es Dios y que este libro es su palabra. ¿Y recuerdan cómo llegamos a esa conclusión? Porque Dios nos convence por su palabra de que su palabra es su palabra. Gloria sean dadas a Dios por eso. Esa relación entonces entre la criatura y el Creador quedó rota. Y como colmo de eso, para el colmo, cuando el hombre peca, Dios toma una decisión. ¿Recuerdan que Dios le dijo, bueno, si comes del árbol ciertamente morirás? La frase es, muriendo morirás, porque el hombre no murió inmediatamente. Por lo menos no físicamente, mas sin embargo sí murió espiritualmente. Por eso que todos nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Los pecados muchas veces no se aprenden, los pecados son heredados. Y ya vamos a pasar a explicar, no estoy hablando de pecados generacionales, ¿verdad? De ninguna manera. Sino que esos efectos negativos del pecado son heredados hacia nuestra naturaleza. Por eso es que nosotros nacemos inclinados al mal. Todos nosotros, miren, un bebé que nace de un hombre pecador y una mujer pecadora no es un santo, es un pecador. Y crecerá como pecador hasta que se arrepientan de sus pecados. Por eso es que dice Pablo que estábamos muertos, no enfermos, no agonizando, muertos en nuestros delitos y pecados. Dijo Dios, versículo 22 y 24 del capítulo 3 de Génesis. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, otra vez el plural, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y toque también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios no permitió que el hombre se acercara al árbol de la vida y viviera para siempre? ¿Usted quisiera vivir para siempre en este cuerpo que se enferma casi todos los días, que se cansa casi todos los días y que pecamos casi todos los días? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Dios tuvo misericordia del hombre al no permitirle que él tocara el árbol de la vida y viviera para siempre, porque el hombre iba a permanecer en ese estado de culpa, huyendo de Dios toda la vida, por la eternidad, huyendo de Dios, porque había pecado. Así que Dios tiene misericordia y no lo deja, sino más bien lo echa del huerto. Y esta frase es importante: lo echó, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual había sido tomada. Esa relación quedó rota. Una relación que no podría ya jamás haber una reconciliación. Nunca podría otra vez tener esa comunión que tenía antes, por lo menos no por mano humana. Tenía que ser ese Dios de misericordia que viniera otra vez a establecer la unión. Por eso es que se habla de que nosotros éramos enemigos de Dios. Antes que Él nos rescatara de nuestra vana manera de vivir, éramos sus enemigos. Y Él nos rescató de ahí y nos dio salvación. Entonces la primera consecuencia del pecado, hermanos, de la caída del hombre fue esta ruptura con Dios. En segundo lugar, las relaciones entre los hombres y las mujeres quedaron totalmente destruidas. Desde el momento que el hombre pecó, Dios le dice a Adán, es que yo me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Tal vez Adán hubiera podido decir, sí, comí del árbol, asumiendo responsabilidad. Pero ¿quién hace eso? ¿Cuánto nos cuesta inclusive a nosotros, que estamos ahora en Cristo, asumir la responsabilidad cuando nos equivocamos? No, Adán le dice, la mujer que tú me diste. Ven, yo soy inocente, fue la mujer que tú me diste. Dios, la culpable es ella y tú. Porque fue ella la que me dio de comer y yo estaba bien. Me la diste y me la diste para que me diera de comer del fruto y entonces pecar. Más adelante en el verso 16, Dios hablándole a la mujer y poniéndole este castigo,
poniéndole un castigo por su desobediencia y por llevar a pecar al hombre, le dice a la mujer, dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es decir, hermanos, que la intimidad entre esta pareja se quebró, resultando en culpa y en lucha de poderes. No, la lucha de poderes no nació en el siglo XX ni en el siglo XXI. De ninguna manera, nació en el mismo momento en el que el hombre decidió pecar. Esa intimidad de relación entre hombres y mujeres quedó rota y ahora ambos están sumidos en culpa por sus propios pecados. Antes de casarme, recuerdo haber leído un libro que habla de matrimonio y decía cuando dos pecadores se casan. Y me impresionó tanto porque yo nunca había leído algo así. Cuando dos pecadores se casan, y el escritor es John Piper, un buen teólogo, y él me recordaba que me estaba casando con una pecadora. Y a ella le recordaba que se iba a casar con un pecador. ¿Por qué? Porque ambos somos pecadores y ambos quedaron destruidos por el pecado, tanto el hombre como la mujer, y luego se produce entonces esa lucha de poderes. Hermanos, el hombre no fue creado por encima de la mujer. Fue creado por encima de toda la creación a la imagen y semejanza de Dios para gobernar la creación, no de su esposa. Por eso en el verso 27 de Génesis 1 dice que varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Ambos en igualdad somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación entre esposos, se rompió también la relación con la creación. Miren, la creación no cometió pecado, sin embargo, el que la cuidaba pecó. ¿Y qué pasó? Vivimos en una tierra maldita a causa del pecado del hombre. En el versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Génesis. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Es muy evidente, hermanos, que no vivimos en la tierra originalmente creada. No, esta tierra conlleva sus preocupaciones. Usted deja de limpiar un terreno y ahí no le van a nacer claveles, girasoles, rosas, le van a nacer hierba mala y espinas. Vivimos en una tierra maldita. Por eso que dice Pablo en Romanos 12, que la creación misma fue sujetada a vanidad y que la creación gime esperando el día de su redención. El día de su redención. Otra consecuencia también, hermanos, de este pecado fue la muerte. Dios le había dicho, morirás. Y la idea es que el hombre desde ese momento comenzaría a morir. Ahora el hombre va a envejecer y en algún momento volverá al lugar del cual fue tomado. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como consecuencia del pecado entonces vino la muerte. Por eso que en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice Pablo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. De su gloria fueron removidos, fueron quitados, fueron destituidos porque pecaron. Capítulo 6 versículo 23 también dice que la recompensa, la paga por el pecado es la muerte. No podemos esperar una recompensa distinta al pecado del hombre que no sea la muerte. Dios se lo había ya dicho. Y ahí mismo en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe por qué usted y yo vamos a morir? Porque pecamos. Justamente por eso. Luego más adelante en el capítulo 5 versículo 17 dice Pablo que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Todos nosotros, sin distinción, todo ser humano nace pecador. Y esa es la razón por la que muere. Y qué bueno.
Porque si hubiese el hombre tomado del árbol de la vida, nos tocaría luchar, hermanos, con nuestras luchas por siempre. Qué bueno es que un día seremos despojados, como decía Pablo, de este cuerpo de muerte y seremos revestidos con uno ya glorificado, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que fue despojado de un cuerpo en el que Él murió y sufrió, y Él fue glorificado. Y de la misma manera ocurrirá con nosotros el día que Él venga. El día de su manifestación nosotros también seremos como Él es, porque le veremos cara a cara. Las consecuencias entonces de la vida en la vida de los hombres la podemos ver, hermanos, después del capítulo 3. Y no nos vamos a dedicar, créanme, en todos los capítulos de la Biblia el mismo tiempo que le vamos a dedicar a estos primeros capítulos. Si no, nos tomaría toda una vida. Pero después del capítulo 3 hasta el capítulo 11, pasamos a ver que todos los eventos a continuación son como producto del pecado. Por ejemplo, capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 8, encontramos el primer homicidio. El primer homicidio. Miren, Dios había decretado que el hombre iba a morir. Por cuanto comiste del árbol, vas a trabajar y vas a comer el pan con tu sudor, con el sudor de tu frente, y vas a trabajar la tierra hasta el día que vuelvas al polvo. El hombre iba a envejecer y por lo tanto iba a morir. Pero ahora tenemos a otro hombre que en su corazón tiene la intención homicida, una intención de matar a otro hombre, y no es cualquier hombre, a su hermano menor. Capítulo 4, versículo 8. Dijo Caín, primer hijo de Adán y Eva, a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer homicidio en la Biblia, lo mató. Por eso que Juan dice que este hombre era del maligno. Era del maligno. Y ahí en el capítulo 4 se relata la genealogía de Caín, los descendientes de Caín. Y llegamos al versículo 23 y versículo 24 y encontramos que un familiar muy cercano de Caín, un nieto de él llamado Lamec, no solamente fue el primer, no recuerdo la palabra que iba a mencionar, polígamo, que se casó con diferentes mujeres, sino que también exhibía su corazón violento y vengativo. Note lo que dice en el verso 23 del capítulo 4 de Génesis. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. A él le gustaba exhibir su violencia y no le importaba. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de Caín, producto del pecado. Llegamos al capítulo 5 y con lo primero que nos encontramos del capítulo 5 es que Adán, después de haber pecado, tiene a un hijo y dice que ese hijo nació conforme a su imagen y semejanza. Y hermanos, ¿qué pasó con la imagen que Dios había puesto en el hombre después del pecado? ¿Será que esa imagen fue removida? No. Aunque esa imagen no fue destruida por completo en el hombre, ciertamente fue desfigurada. Por eso que el hombre ya no puede tener esa misma comunión que tenía en el huerto del Edén con Dios. Sin embargo, la imagen de Dios sigue estando en el ser humano, aún después del pecado, y lo veremos al final. Textos que nos dicen que el hombre es a la imagen de Dios. Versículo 3 del capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después, en todo el capítulo 5, pasa a desarrollarse la genealogía de Set o de Adán. Pero al igual que en la creación, que vi una palabra que intercalaba toda la creación, que era la aprobación de Dios de que todo estaba bueno, lo mismo vemos en el capítulo 5, pero ahora ya con otra frase. Versículo 5 del capítulo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Verso 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Verso 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y murió.
y murió. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Por qué? Como consecuencia del pecado. Se imagina que ahí hubiera dicho, y qué bueno era. También era bueno que ellos vivieran. No, terminan con, y murió. Ellos tuvieron un final. Y todo eso, hermanos, como producto del pecado. Esas son las consecuencias que conlleva el pecado. Llegamos entonces al capítulo 6, y vemos que rápido vamos. Capítulo 6, y si usted tiene la misma versión de la Biblia que yo tengo, que es la Reina Valera de 1960, esa revisión, el título del capítulo 6, ¿cuál es? La maldad de los hombres. Ese es el título del capítulo 6. Ya eso nos deja ver, hermanos, otra consecuencia del pecado. Leemos ahí en el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el hombre ya ni siquiera podía producir un pensamiento bueno que agradara a la voluntad de Dios. Todos los designios del corazón del hombre eran únicamente inclinados hacia el mal. Lo que está ocurriendo en el capítulo 6 es que los hijos de Dios se relacionan, se unen, se llegan a las hijas de los hombres, y de allí se produce una mezcla un tanto extraña, porque una simiente, la simiente de Set, de hombres piadosos que iban conforme a la línea de Adán en obediencia a Dios, se fijaron en mujeres descendientes de Caín, de la descendencia del maligno. Y esa fue la mezcla que no se pudo tener una reconciliación, por la cual Dios decidió, hermanos, exterminar a todo el mundo conocido para esa época. Todo ser viviente, terrestre, tenía que morir. ¿Por qué? Porque la maldad era tal que Dios decide destruirlos. Ahora, sé que hay personas que piensan que cuando habla de hijos de Dios se refiere a los ángeles, lo cual también es muy respetable. El problema con eso es que presenta demasiados problemas para poder defenderlo. No sé si ustedes han escuchado de un libro que se llama el libro de Enoc. Bueno, el libro de Enoc tiene bastantes también problemas para determinar si realmente lo escribió Enoc o no. Sin embargo, ese libro dice que 200 ángeles bajaron del cielo, se fijaron en las mujeres y se unieron y nacieron gigantes. Esa teoría fue plasmada incluso en muchas películas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esas películas que dicen ser bíblicas, porque realmente no lo son. Sus productores ni siquiera son cristianos. Tenemos mejor que ir a la Biblia. El problema es que todas estas teorías que atacan el capítulo 6 de Génesis quedan en evidencia cuando leemos el capítulo 6 de Génesis y descubrimos que la maldad que el Señor va a castigar es la maldad del ser humano. Note lo que dice versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, versículo 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de toda la faz de la tierra a los hombres. Es que el problema principal de la maldad que Dios pasaba a destruir era la maldad no de los ángeles, sino de los hombres. La simiente piadosa de Set se estaba uniendo a una simiente que no era para nada piadosa, la simiente o la descendencia de Caín. Allí en el capítulo 6 entonces termina con la construcción del arca, pasa el capítulo 7, y en el capítulo 7 y 8 encontramos ya a Noé en el arca y a Dios exterminando la maldad de los hombres, todo ser viviente. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia. ¿Por qué? ¿Acaso es que Noé no era malo? ¿Acaso es que Noé no tenía también esta maldad? Hermanos, de ninguna manera. Dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. La única razón por la que Noé se salvó fue por la promesa que Dios había hecho que nacería una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente.
¿Cuál era esa simiente? Una simiente que habría de ser preservada en uno de los hijos de Noé, llamado Sem. Así que la razón por la que Dios preservó la familia de Noé no es porque Noé era bueno. Él vivía en una sociedad completamente malvada. Sin lugar a dudas, Noé también era malo. Él era un pecador. Y él, al igual que todos, iban a ser exterminados por su maldad. Sin embargo, Dios, preservando su promesa, habría de guardar a todos aquellos que habrían de servir como medios por el cual vendría la simiente que él había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios destruye entonces a todo. En el capítulo 8 hace un pacto con Noé. Pasamos al capítulo 9 y en el capítulo 10 encontramos que uno de los hijos de Noé, el primer hijo de Noé, se llamaba Cam. Y este Cam tiene una particularidad, y es que fue maldito por su propio padre. Dice la Escritura que él vio la desnudez de su padre se despertó de su borrachera, Noé era pecador. Después que hizo el arca, salió, construyó una viña y se emborrachó. En su borrachera se desnudó. Su hijo mayor lo vio, era contado como pecado. Su padre se despierta, le cuentan lo que ha ocurrido, maldice a su hijo y a su descendencia. Y entre su descendencia, un familiar cercano, un nieto de Cam, es que se llamó Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? Nimrod fue un hombre que comenzó su reinado en una ciudad llamada Babel. ¿Y qué nos recuerda cuando hablamos de Babel? Capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La maldad no quedó atrás después del diluvio. Después del diluvio la maldad siguió, y así como se le dio el mandato cultural a Adán, fructificad y multiplicaos, lo mismo se le dijo a Noé y a su descendencia, fructificad y multiplicaos y llenen también la tierra, solo que ahora ya Noé ya tenía el pecado, ya no era perfecto como en el caso de Adán. Así que en uno de sus descendientes nace este hombre llamado Nimrod, que según Flavio Josefo, un historiador judío romano, fue el que dirigió a la multitud de constructores para poder realizar esta gran obra. Y note algo importante. ¿Por qué les mencionaba lo de los ángeles de Génesis capítulo 6? Porque también hay personas que creen que esos mismos ángeles le ayudaron a Noé a construir el arca y les enseñaron tanto a Nimrod y a todos los constructores la inteligencia, los materiales y la sabiduría para construir. El único problema con eso, hermanos, es que desvirtúa por completo la imagen que Dios puso en el hombre con habilidades excepcionales para la construcción. Ciertamente el hombre no perdió todo, el hombre quedó todavía con esas cualidades que Dios puede dar a una persona para construir. Y eso es lo que vemos ahí en el capítulo 11. Viene entonces Dios y da otro juicio, ya no con un diluvio, sino con una dispersión. Dios los va a dispersar, por lo que va a cambiar sus idiomas. Y ahora ya nadie se entendía, por lo que la construcción, por tanto, tuvo que parar. Y Nimrod se mudó para otra ciudad llamada Nínive. ¿Se recuerdan lo que ocurrió en Nínive? ¿Por qué? Porque todos los que hablaban su mismo lenguaje, su mismo idioma, los que se entendían, se establecieron allí en Nínive. Del capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis, porque en el capítulo 12 ya encontramos la promesa. Todos estos capítulos, hermanos, nos recuerdan que todas las acciones de los hombres son en consecuencias al pecado. Es que nos equivocamos, es que fallamos, por eso constantemente tenemos que acudir en arrepentimiento a nuestro Dios, porque todavía estamos en un cuerpo que tiene los efectos del pecado y que tarde o temprano van a salir. Por lo que, a modo de conclusión, ya para terminar, quisiera mencionar dos cosas. Primero, hermanos, recuerden, hemos visto la creación y la caída. Si Dios permite, mañana veremos la redención y la restauración. Ahora solo hemos visto el Edén, y el tema del sermón es de Edén a la gloria. Hemos visto el Edén únicamente.
Mañana pasaremos a ver la gloria, lo que nos espera y cómo el segundo Adán vino a revertir todos los efectos del primer Adán. En primer lugar, entonces, como conclusión, aprendemos que solo hay un creador. Solo Él es digno de nuestra devoción, obediencia y adoración. Hermanos, qué gozo es leer su palabra, llegar a comenzar por Génesis capítulo 1 y ver lo poderoso que es nuestro Dios para crear, para diseñar, lo cuidadoso que es con cada detalle de la creación. Dios es detallista, creó todo tan perfectamente y es a ese Dios que nosotros servimos. Y somos su creación, y eso ¿qué nos debe recordar? Que Dios con nosotros también es detallista y que tiene tanto cuidado de nosotros y que por todo por donde Él nos hace pasar, lo hace con un propósito que está por encima de nosotros. Por encima de nosotros, por lo que toda nuestra devoción, obediencia y adoración debe ser únicamente para Él. ¿Recuerdan el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Recordemos que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que recordemos que solamente hay un Dios al cual debemos toda nuestra adoración. En segundo lugar, que las consecuencias del pecado siguen siendo las mismas que desde el principio. Muerte, separación con Dios, separación con la sociedad, separación, hermanos, con la creación misma. Sigue siendo la misma consecuencia, heredando esas consecuencias a nuestra descendencia. En tercer lugar, que la imagen de Dios en el ser humano, aunque no fue destruida por el pecado, sí fue desfigurada. Hermanos, el hombre es a imagen de Dios. Dice alguien, no debemos tratar a las demás personas como si fueran un par de botas, ni siquiera para sacarles brillo, porque son hechas a imagen y semejanza de Dios. Note lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 6. Después que salen del arca, Dios establece en el pacto con Noé. Le dice en el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando del control que debemos tener de nuestra lengua, un mal que difícilmente puede ser frenado, dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Maldecimos a los hombres, pero bendecimos a Dios, aunque el hombre es semejanza de Dios. Santiago termina diciendo, eso no debe ser así, porque de una fuente no sale agua dulce y agua amarga, no, una sola agua. Así que si nosotros maldecimos, no puede salir bendición de nuestros labios para Dios. Y si nosotros bendecimos, entonces no pueden salir maldiciones de nuestros labios para las demás personas. Hermanos, sin importar la sociedad, sin importar la raza, el color, la nacionalidad, todos y cada uno de los seres humanos conservan en sí mismo la imagen y semejanza de Dios. Por eso que en el Salmo 8, y termino con este salmo, decía el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios bendiga su palabra, hermanos, y Dios bendiga a su pueblo. Vamos a orar.